Bienvenidos. Hoy analizaremos el cuento Los Dos Horas del escritor peruano César Vallejo. Vallejo fue uno de los autores más influyentes del siglo XX. Nació en Santiago de Chuco, un pueblo andino, y desde joven observó la pobreza y la desigualdad social, experiencias que marcaron su obra narrativa. El ensayo señala que su literatura se caracteriza por una profunda solidaridad al sentido humano y por la denuncia del sufrimiento y la marginación de los pueblos originarios frente al avance de la llamada sociedad moderna. El cuento Los Dos Horas representa el conflicto cultural entre los pueblos indígenas y la sociedad mestiza urbana. La historia narra la llegada de Juncio y Analquer a un pueblo donde son rechazados por ser distintos. Como afirma el ensayo, la obra refleja cómo la sociedad civilizada incomprende la sensibilidad indígena. La tesis del trabajo es clara. En Los Dos Horas se manifiesta el choque cultural entre los indígenas y la sociedad civilizada. Vallejo muestra a los indígenas juzgados por su apariencia, lengua y costumbres. El ensayo destaca que el autor denuncia la exclusión étnica y social en el Perú del siglo XX. El fragmento revela el racismo y la ignorancia de la sociedad. Los horas simbolizan la nobleza espiritual y la dignidad, frente a la superficialidad de quienes los discriminan. En el cuento también se remarca una brecha cultural. Por un lado, el mundo tradicional indígena. Por otro, la comunidad urbana que se cree moderna y superior. Esta idea de superioridad se convierte en el motor de actitudes violentas y despreciativas. Los horas no actúan con maldad, observan el pueblo con curiosidad, son ingenuos y sensibles. De hecho, Vallejo los presenta como personajes fascinados por un mundo desconocido. Mientras los horas experimentan alegría y asombro, la sociedad los interpreta como una amenaza. Lo que para ellos es descubrimiento y celebración, para el pueblo es motivo de burla y rechazo. Esta diferencia evidencia una discriminación cultural. Se desprecia lo que no se entiende. En el relato se confrontan dos formas de ver el mundo, la indígena y la mestiza urbana que se considera superior. No se trata solo de diferencias culturales, sino de una herida histórica construida en la desigualdad. Vallejo muestra cómo el indígena es reducido a la figura del otro. Su ingenuidad se interpreta como ignorancia, sus costumbres como amenaza. La risa inocente se convierte en pecado. La reacción del pueblo es violenta, fanática y marca el punto central del conflicto cultural. La sociedad no busca comprender, castiga. Vallejo utiliza a los horas para mostrarnos cómo el clasismo destruye a los más vulnerables. Los personajes no son libres, son humillados y castigados solo por ser diferentes. Ese encierro simboliza mucho más que una sanción momentánea. Es el cierre de la posibilidad de encuentro entre culturas. El pueblo no ve personas, ve categorías. César Vallejo
nos revela una sociedad fracturada, intolerante, prejuiciosa y sin empatía. Los 2 Zoras encarnan la pureza y bondad del espíritu andino, mientras el pueblo representa la violencia moral de la sociedad civilizada. El cuento denuncia las estructuras injustas, la autoridad religiosa, la comunidad y el sistema social que juzga sin comprender. Vallejo muestra cómo el fanatismo puede destruir la inocencia y legitimar el castigo hacia quienes solo buscan conocer y ser parte del mundo. Los 2 Zoras es un llamado profundo a la empatía. Vallejo nos invita a mirar al otro sin prejuicios, a reconocer su humanidad y su cultura. Como sociedad, seguimos enfrentando el racismo y el clasismo, y este cuento nos recuerda que la verdadera civilización no está en la superioridad, sino en la capacidad de respetar y comprender.